buen día, mi nombre es Víctor Iván Ramos Cruz y es momento de presentar mi segunda etapa del proyecto de la materia de instalación de equipos de refrigeración, el cual consistía en explicar el funcionamiento de un sistema de enfriamiento, el que hubiéramos elegido, en una máquina, en la que también nosotros elegimos. En mi caso, como se puede apreciar, yo utilicé de ejemplo una máquina de inyección de plástico, que su función es crear molduras o figuras a partir de plástico, bueno, en este caso es que es plástico fundido, y así dar formas. Como se trabaja con temperaturas altas para fundir el plástico, necesitamos un sistema de enfriamiento, tanto para enfriar la pieza como para enfriar el equipo en general. Entonces, los componentes que yo utilicé serían un condensador, una torre de enfriamiento, un depósito, que es de la torre de enfriamiento, intercambiador de calor, la máquina obviamente, y utilicé 4 bombas. Entonces, la explicación es la siguiente. Todo empieza en la torre de enfriamiento, donde está su depósito, el cual, gracias a la bomba 1, es absorbido el líquido. Dicho líquido es enviado a esta parte, la cual es conocida como anillo de enfriamiento. Pero antes de llegar a esta parte, hay un pequeño filtro, que es el filtro de entrada, la cual su función general es hacer que no entre ningún polvo o ninguna sustancia diferente al agua, y así no afecte el funcionamiento de la máquina, del enfriamiento y de la pieza final. Entonces pasa por este filtro y entra al anillo de enfriamiento. Entonces, al formar la pieza, entra agua y lo que hace es hacerla sólida, pasar de que la pieza esté caliente a estar en una temperatura normal, por lo que el agua pasa a tener el papel de la temperatura caliente, ya que se transfiere. Le quita la temperatura alta a la pieza, pero se la queda él. Entonces vuelve a pasar por el filtro de salida, que es lo mismo para evitar que entre polvo o alguna sustancia. El agua caliente pasa hasta la torre de enfriamiento. Al pasar por la torre de enfriamiento, vuelve a enfriarse, por lo cual pasamos a la bomba 2. Podemos pasar a la función de la bomba 2, la cual jala el agua que viene de acá, entra y pasa al condensador. Pasa al condensador, este lo transforma en caliente y vuelve a pasar a la torre de enfriamiento. Una vez que pasa a la torre de enfriamiento, podemos pasar al depósito y pasa a la bomba 3. La bomba 3 lo que hace es jalar el agua, volverla a pasar por el condensador por otra entrada y hace que esta tome cierta temperatura. No tan caliente como esta, pero toma cierta temperatura, poco baja. Y vuelve aquí a entrar al depósito. Esto con la finalidad de cerrar el circuito, de cerrar el ciclo, como se le quiera comunicar. Es esa finalidad. Y por último, está la cuarta bomba, en donde, en mi caso, yo inserté un intercambiador de calor, el cual nos va a ayudar a enfriar los componentes de la máquina, que lo que hace, su función, es esta. Entra a la bomba 4 el agua y lo pasa al intercambiador de calor. Este mismo intercambiador de calor recibe parte del agua caliente que sale de acá. De aquí deriva ya sea aire o agua en cierta temperatura, dependiendo qué componente se trate, ya que hay componentes que no puedes usar agua y hay componentes que sí se puede. Entonces depende mucho el componente. Una vez que enfría, vuelve a entrar aquí caliente. Es un intercambiador de calor. Entonces al entrar caliente, lo que tiene que hacer es volver a mandar todo esto, toda el agua, al fluido, al depósito, con la finalidad de que se vuelva a enfriar. Y de aquí podemos derivar la misma función. Bomba 1 vuelve a bajar, enfría el proceso y vuelve a subir. Y se repite todo el procedimiento. Y básicamente esto sería el ciclo que da mi máquina. Lo da en cierto lapso, da cierta temperatura. A lo que leí la daba a 16 grados cuando salía de aquí, normalita. Y aquí está a 6 grados centígrados.
Entonces nos sirve para enfriar el agua, enfriar nuestras piezas y así tener la pieza deseada. Y con esto concluyó el pequeño diagrama o dibujo que realicé, en el cual claro se muestran todos, su tolva, se muestra la máquina, los componentes que yo utilicé, las conexiones representadas en frío, azul, en rojo, calientes, y en negra, como en un punto intermedio que son 16 grados. Y con esto termino mi explicación. Esto es lo que yo usé y espero que les haya servido, que sea de su atención y muchas gracias.